Vale. Vale. Bueno, muchas gracias Gisela, por estar aquí con nosotros y dejar. Sí, sí. Gracias. ¿Y tú? Pues nada, empezar si queréis levantar la mano y yo vais abriendo las preguntas que tengáis. Ahora no hay preguntas. Algunas que se quedaron el otro día así como... Vale, yo tengo una pregunta. Si... Venga. A ver, Rubén. Pues mira, Tashidelek, Oh, decidí. pues cuando vimos la semana pasada los modelos de surgimiento, a mí de forma natural como que siento más afinidad con uno de los modelos. ¿Es correcto que yo me centre ahora en ese modelo? Concretamente con el modelo de surgimiento simultáneo, no, de surgimiento al final del continuo. Ahí es donde yo noté que tenía como más... No sé si lo correcto es centrarme en ese modelo y pensar que ese es el que es mejor para mí o es el más avanzado o no sé. O sea, como había tres modelos, no sé si... No sé. Vale. Si es que es Sí, uno bueno, más los vamos a avanzado, ver uno es más más correcto, en incorrecto. detalle el próximo lunes. Pero Gisela, Niki, Tandati, Ani, Kari, Yiki Unsum ki hecho sum Jöbenarne, Nisembalati, Ani Günter Konar, Kiwatki, Ketsuldi, Ngala Seda Yaga tu Tabachi Sangitusa. Ni teina, ani nga sema papi ne, nga dire samlo tangore, yamena di tiste tachiche gore, kandeche gore. Ya. Ini jarandang. Buenas tardes. Ya, ini jarang yang samji samala tatari. Lagar gitu sana mixi gitu samji test telechen shui. Bueno, buenas tardes a todos, dice Gisela, y que tengamos un feliz miércoles, porque ya sabéis que el miércoles es un día muy especial. Rayan tanda tazang gitu lobje mebe paru cheti sana tele chadju chung de kau chung. Entonces estoy muy contenta porque hoy he tenido el día libre y me puedo reunir con vosotros. Ini di nala tuju tongpa tele charangi. Ani tinzi ki tele chotini te chiro chi sa ini hinda yis chini Sí, entonces Tenzin Dolca dice, me dijo que si podía, hoy que tenía tiempo libre, reunirme con vosotros y contestar a vuestras preguntas. Y dije, sí, claro, claro. No, tene tanda charangi chanzo charari tanda dina yi di lori la tona namba te pe ke simbu chiri. Es muy, muy importante que estudiéis teoría de mente. Estoy muy contento de que tengáis interés por esta asignatura. Nacho ki mangshi ningbu do chi ti cha di. Esto es, digamos, como las bases esenciales del estudio del budismo. Tadina la lo rik sidana le na la ta ma mangu chi yibe na ne so ningbu do na ene yi shi da wang shi chen ni ras. Hay muchos tipos de mentes diferentes, muchos tipos de conciencias, pero básicamente podemos dividirlas en las conciencias sensoriales y las conciencias mentales. Tena la ngosum da tokpa se de ki wa res. Y también es muy importante la división entre cognición directa y cognición conceptual. Ta ngosum de la wang wa da yin ngen chen ni wa. Luego, dentro de la cognición directa, tenemos cogniciones directas que son sensoriales y otras que son mentales. Ne wang da yin ge dang de ba di yan wang se de zan yu pi ge gari gen che ba da ga me gen che ba da lam sa ge ya shi mo yin se zan ya go di wang ge ta le ya de ena sung ze wang ge ge de je le sung ze yin ge ge wa. La cognición directa sensorial surge directamente al hacer contacto con el objeto. Nada más hacer contacto con la condición de enfoque, que es el objeto que percibe, pues inmediatamente surge esa cognición directa sensorial. Mientras que la cognición directa mental va a surgir siempre después de una cognición directa sensorial.
영어 대라양 감들 때문에 영어다 대만이 힘이 Como dijimos, hay dos tipos de cognición directa mental. Una es la cognición directa mental enseñada aquí y otra es la cognición directa mental no enseñada aquí. 감들 때 봤더니 또 저런 게 제만 되나나 소야게 대감들 때문에 송저 영어 단지 영어 진지 영어 시작해 영어 계단 영어 코르티스 감들 때 La cognición directa mental enseñada aquí se refiere a la cognición directa mental que enseñó Dignaga en sus tratados sobre Pramana. Y en esos tratados, Dignaga hablaba sobre una cognición directa mental que percibía las formas, los sonidos, los sabores, los olores y las texturas. Y en ese texto él decía, hay dos tipos de cogniciones directas de la forma. Una surge en base a los órganos sensoriales y la otra en base al órgano mental. Y ahora hemos dicho que hay tres tipos de tres modelos sobre cómo se generan las cogniciones directas mentales. Entonces tenemos el primer modelo, que era el modelo alterno, de generación alterna, de surgimiento alterno. El segundo modelo, que era el modelo de surgimiento simultáneo triple. Y el tercero, que era el modelo de surgimiento al final, únicamente al final del continuo, ¿no? El modelo de surgimiento alterno lo que dice es que primero hay un primer momento de cognición directa sensorial, al que le sigue un primer momento de cognición directa ahora mental. Y luego ya otra sensorial, otra mental, otra sensorial, y se van alternando de esta manera. El modelo de surgimiento simultáneo triple lo que dice es que hay un primer momento en el cual nuestra conciencia sensorial hace contacto con el objeto y es un primer momento de cognición directa sensorial. A este le sigue un momento triple en el cual hay un segundo momento de cognición directa sensorial unido a un primer momento de cognición directa mental y a un primer momento de autocognición de estas dos. Se dice que es un surgimiento simultáneo triple porque hay tres momentos que surgen de manera conjunta. En estos tres momentos hay dos que miran hacia afuera, que son la cognición directa sensorial y la cognición directa mental, que ambos están mirando hacia afuera porque están mirando este objeto de los sentidos, que es una forma. Y hay un tercer momento, también junto con estos dos, que es un momento que mira hacia adentro, porque mira hacia la misma mente, porque es la autocognición que experimenta o experiencia los dos momentos estos que acabamos de mencionar. Y el modelo que realmente es el que nosotros aceptamos, el que nuestra escuela acepta,
Es el tercer modelo, como tú bien has adivinado. Entonces, esto no nos dio tiempo del último lunes, ya lo veremos también. El, el primer momento de cognición directa mental surge al final de del continuo de momentos, sea cual, el número que sea, de cognición directa sensorial. Por ejemplo, si hay 4 momentos, pongamos, de cognición directa sensorial de la jarra, pues el quinto momento ya sería un momento de cognición directa mental, ya no sensorial. O dependiendo de cuántos momentos haya, sería al final solamente de ese continuo de momentos de cognición directa sensorial que aparecería un momento de cognición directa mental. Y entonces dice que será, bueno, pues si tú tienes la idea de que este tercer modelo es el mejor de los 3 modelos, pues entonces está muy bien porque es el modelo que coincide con con nuestra escuela, ¿no? Con las aserciones de nuestra escuela. Aquí, cuando decimos nuestra escuela, se dice mucho en los textos en tibetano, se refiere a las aserciones de nuestra escuela. Esto se refiere a nuestros, por ejemplo, libros de texto, que eso también lo veremos el próximo lunes, y lo que dicen nuestros maestros, ¿no? Del monasterio nuestro y los que nosotros estamos estudiando. Entonces, este coincide con las aserciones de nuestra escuela y, por lo tanto, está muy bien que pienses que este es el modelo correcto, pero también es bueno que conozcas los demás y que puedas comparar entre ellos, ¿no? Para que entiendas cuáles son los otros modelos, los explores un poco y puedas comparar para realmente tener esta idea de que este es el bueno, este tercer modelo. Y la idea de que el tercer modelo es el correcto, la vas a tener en primer lugar con una presunción correcta, que esto también es uno de los 7 tipos de mentes que iremos viendo. Primero con una presunción correcta y después te irás acercando más a esta realidad, ¿no? Y también, si queremos ampliar nuestro conocimiento sobre este tema, podemos investigar qué es lo que dice la ciencia sobre la percepción y sobre si existe un tipo de cognición que no utilice los órganos sensoriales, pero que perciba las formas externas. Vale, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Mira, sí. Ana está levantando la mano. Yo no sé si... ¿Y a quién más? Sí, entrad, ¿no? Directamente porque... Vale. Muchas gracias, Geshe-la, por las explicaciones. Y mi pregunta estaba relacionada precisamente con esta última parte, con el tema de este tercer modelo. La verdad es que tengo 3 preguntas sobre esto. No sé si las puedo hacer las 3 rápidas o bueno. Vale. Vale, la primera, todas son sobre este tercer modelo. La primera es cuando hablabas de nuestra escuela, ¿se refiere a la escuela Gelug o es la escuela dentro de la escuela Gelug la específica donde ellos están estudiando? No me ha quedado claro. Vale, sí, es que eso lo tenía yo puesto para el próximo lunes, pero bueno, se lo vamos preguntando y así ya tenemos eso avanzado. Vale. La segunda es una pregunta para entenderlo.
En este tercer modelo, ¿es independiente el número de veces que se establezca la cognición sensorial antes de establecer la mental final? Es decir, ¿es indiferente que sea 2 veces que 100? ¿O existe ahí un...? Vale. Y luego que la última es también respecto a este tercer modelo, si no existe autocognición, si no se recoge, no sé si es que no lo he oído o es que no hay en absoluto autocognición en esta. Ya está. Gracias. Bueno, conditivas sum kinane tamboti ranlusena karere pena gelupa la segiore jamana kadela segiore. Ralusa denale tranzo tasetaya medinala kashek samju de kashek samju de kashek samju de is mongboligres and one eternity that zombo body tap the zombo suina o di korangi samju ngomati longda rikbachen di sadela rangilu shabas tela gelubata sajawata andeke mar so sanji ki sumbe dolo kongdu denjelo kongdu ani la meme ngala tenne di importante la ranglus que es. Cuando se dice las aserciones de nuestra escuela, que es que en tibetano lo dicen rangluk, que es muy cortito, ¿no? Eso es algo que se dice en cualquier texto y depende de qué texto sea, pues claro, se refiere a una escuela o a otra. Y no tiene que necesariamente referirse a un linaje completo, sino a veces solamente al autor de ese texto. Simplemente el autor de ese texto, cuando dice las aserciones de nuestra escuela, se está refiriendo a su propio punto de vista, ¿no? Entonces, tenemos que ponerlo en contexto con el resto de sus aserciones para ver a qué se refieren. 먼저 닥세다야 그런 것도 주나 신이 배제 주나 사제 채워 숨쉬는 거래서 가지 가봐스 가시 섬주디 파 근데라고 요레스 어디를 교인디도 스파카체 아니 저는 가르레스 전 될래 왜 저는 데레레스 저랑 루샤바스 그래서 다들 될래 저랑 샤야 될래 교인디도 코로나 왜 왕제요 세상 될래 근데 섬주도 연결이 되래 이네 될래 ene zoba pambas te zoba de pa dobar cheva tela zoba de la tyo mare sa de la zoba pambas sa de 그러고 esa je chemo sumchi que kawaii 그래. Cuando estudiamos un libro que siga la lógica de los argumentos tibetanos, suele seguir siempre una estructura que es siempre la misma, que tiene 3 partes, ¿no? Entonces, la primera parte es la de Senluk, ¿no? Es la de refutar las aserciones ajenas. En primer lugar, lo primero que hacemos es refutar las aserciones ajenas. Y esto se va a hacer enunciando y enumerando cada una de ellas como ellos dicen kachik en tibetano, como dice, alguien dice que a veces se especifica quién lo dice, otras veces no. Entonces alguien dice, y entonces a veces se dice no sé quién, no sé cuántos, o simplemente alguien dice esto y esto. Y lo refutamos. Entonces, cuando se dice alguien dice, a veces incluso no hay nadie real que lo diga, sino que simplemente el autor se imagina posibles aserciones sobre ese tema y las van anotando todas, ¿no? Y después la segunda parte es las aserciones de nuestra escuela. Ahí es cuando el autor expone cuál es su opinión, porque acaba de refutar todas las otras opiniones y dice, bueno, vale, pero ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es tu opinión? Ahí es cuando pasamos a la segunda parte, que son las aserciones de nuestra escuela. El autor propone su propia versión, sus propias aserciones. Y luego hay una tercera parte que es la de contestaciones, digamos, a
las refutaciones ajenas. O sea, porque luego dices, bueno, vale, pero aquí a lo que yo he dicho, algunos me dicen esto, otros, por ejemplo, desde este punto de vista de esta escuela me dirían esto, otros quizá me dirían esto, otros seguro sí que me lo dicen esto otro. Y vas contestando a cada una de estas réplicas, ¿no? Entonces, todas estas, las escuelas, por ejemplo, aserciones de los linajes, Gelupa, Niemas, Kagyu, Sakya, o de distintos maestros de estos linajes pueden estar dentro de alguien dice al principio, ¿no? O si es él el que escribe, es el autor, estaría en nuestra, ¿no? Las aserciones de nuestra escuela, o pueden estar también en esas réplicas al final. Como también pueden estar las escuelas de Vaibhasika, Sautrantika, Chitamatra, Madhyamaka. En Diksha. Entonces ahora nosotros, como vamos a ir ascendiendo poquito a poco, escalón por escalón, pues primero vamos a ver las asociaciones de Sautrantika y de Chitamatra. Y en Tiwa Nipatire, Tandati, Gyunta Kona que hecho de Kapsu, Kechi Nipa Yinea, Yamina Kechi Chito, Yuna Kechi Mare, Kechi Tamakona Kona la Yogoris. De Wango Gil, you just said you go, but some one you don't put in the check, don't that I got Tom send the church over there in a one Musum, the negative to channel, Nike, and they said that something within the Tono Chicamas. Sí, da lo mismo que sea un solo instante de cognición directa sensorial o que sean 1000 instantes de cognición directa sensorial, solamente surge la cognición directa mental al final del continuo de cogniciones directas sensoriales, según este modelo. Y la tercera pregunta era sobre la autocognición de Ranrik, yo me repete, tu caso. Ranrik, yo me pena tendoti Gyunta Kona que va que chi re la ani ya Ranrik chi yore di nyamsu nyong Ranrik yore yomare. Ranrik the Korana the Tunyam to Jawati, one kitchen tamen chukto Konale the Ranrik that you would in Yams Young England. Ani wangu que chi re ki Wangun Kani in Mujir. re Then you get a real. en sembla re la Ranrik yomare. Nyamsu nyong Ranrik yore yomare. This shaggy that go very just at it, never jeopardy on go mother. One get it on when you were so much as to Santigora, one continue to get it and it tin young cake and red terrorists, take your mothers. Quite tired. Ale Never tried. yingun ki nyamsu nyong Ranrik chi. Vale, pues con respecto a la autocognición, no hay autocognición de los momentos de cognición directa sensorial, pero sí que hay autocognición del último momento, que es el momento de cognición directa mental. Y también es simultáneo con ese último momento de cognición directa mental. And but okay. Ya están terminadas las tres, ¿no? Las preguntas. Okay. ¿Qué más preguntas hay? Hola, yo tengo una pregunta. Está relacionado con lo mismo que estamos viendo. O sea, tiene que haber distintas cogniciones sensoriales o instantes o momentos de cognición sensorial y luego aparece la cognición mental, digamos. No me queda claro cómo es posible que haya distintos momentos de cognición sensorial sin que la haya mental todavía. ¿Cómo puede ser eso posible?
Estoy encantada de oíros hablar con esta soltura de las cogniciones directas sensoriales y mentales. Y la negativa diré, que sí, gyunta kona la yepayina, ani sunsin wangundi mambu yepane, ani de la sunsin yungun mebati ngati kencha tauto medosa. Na tama simbala meba. Sí, sí, sí. Te pensa 먼저 디스도 근데로 파체가 셴데요. 파체인데 제대로 파르들이 제대로 마 촉촉촉촉 제 담아들 착 되기도 par 어디네도 그랬어. 촉촉한데. 당고 로마 마부티스 par 담아담아들 이거도. 왕을 세딩월이 디탈이 이거 Me dice, claro, bueno, es raro, pero podríamos poner un ejemplo. Dice que imagínate que tenemos una cámara digital y entonces estamos mirando así y está viendo todo, pero hasta que al final que hacemos el clic no se queda grabado, ¿no? La foto. Sería algo así. 제가 원본 무슨 되게디 모두네 되는 샤 원본 무슨 되게디 되게디 제제제네 연 디젤 영어제 자네 되게 원어제 맞춰 되는 말이스 야고 영어제 자네 영어기 첨부돼야 되는 거로 디젤 원어야 양자 계지 첨부돼야 ya su 소종 계지만 응아지 아이나 나에 따른 좀 영어제 영어기 냠수가리 템바테 때제라 오메 메도 통송 소통송 삼바티로 양디 제라 야 선이도 원어제 맞춰 드렸단 말이스 대제라 대제라 야 원어 기기가 Bueno, entonces vamos a tener muchos momentos de cognición directa sensorial, por ejemplo de la jarra, y solamente al final se queda como ese clic, ¿no? De hacer la foto de una cognición directa mental que está acompañada de una autocognición directa. Y esto es lo que permite que después podamos recordar ese objeto. Y dice que si la persona no significa que no podamos mirar ese objeto, esa jarra ya nunca más. Luego podemos volver a mirarla y vuelven a ver momentos de cognición directa sensorial de la jarra. 왕어가 장내 영어 기회 있잖아요. 제일 야 왕어 거랑 계지 니와 가서 신다야. 예. 다들 내년 시험도 되셔. 지상 대 호흡도 갈다나 대버루려야 돼. 영어를 기면도 삼사주야 돼. 이네 영어서 대 제일 기회가 됐어. 먼저 다들 Claro, podemos pensar que detrás cada instante de una cognición directa sensorial de la jarra hay una cognición directa mental de la jarra, pero en realidad no es así, según este modelo tercero, ¿no? Solamente hay una cognición directa mental de la jarra al final, cuando ya dejamos de percibir la jarra, justo en ese momento, con una cognición directa sensorial, claro. Ah, okay. Okay. ¿Podemos preguntar algo más o terminamos ya? Porque son 1:30. Espera, que estaban ellos preguntando una cosa, ¿no? Ah, perdón. Y Teresa. Hola, Tassi Delek. Buenas tardes. Teresa. ¿Me veis? ¿Cómo está? Tenía una pregunta para Geshe-la y para ti. Quería poner, por ejemplo, en el caso de una persona invidente, un ciego, supongamos un ciego en el que su condición dominante específica, pues, por ejemplo, la vista, ¿no? Pues no la tiene, ¿no? ¿Eso quiere decir que su conciencia mental tampoco puede percibir ese aspecto específico? Por ejemplo, la visión, ¿no? Y llegando ahí, la segunda pregunta es, ¿esa conciencia mental de esta persona invidente, como resultado de su karma virtuoso de una vida anterior, podría percibir, tener una conciencia mental de la visión como resultado de una vida anterior?
¿Ok? ¿Mm? Sí, Ok. correcto. Muchas gracias. Pues le pregunto, bueno, estoy encantada de lo bien que estáis aprendiendo todo. Bueno, galatiwa ni 야, yuesa. 야, Tampo tire. Miki lo wachi yupa yina. Konki, ani rangi tu mom mayimpe dakien. De suk tonwe tu mom mayimpe dakien wampu su chemba yomares. Kaisena con la mi Ore, yomares. 야, Con la mi togi mi tos. Ani tiena. Ani sunsin wangun kietu ki mares. Ina con sunsin yingun kietu ki repes. Ani que si que matubna. Ani le wanki le le pata chiki wanki. Ani con ani suk yingun ki tone ton tu ki repes. delea 자, 저요 dos. Muy buena pregunta. 대 미노 될 리니어스. 당원은 저지다 제일은 신이어스. Hay dos tipos de personas invidentes. Hay personas que son invidentes de nacimiento y otras personas que han perdido la visión a lo largo de su vida. 당원은 요지, 당원은 요지. 주 대노 차원인데 저요 말왕 요 개념어스. Para el tipo de personas que han visto alguna vez y después han perdido la visión, no hay ningún problema para que tengan cogniciones directas mentales de la forma. 나 근데 이제는 다 당원에 때는 왕보 매버치 왕보 매 왕보디 사매매도도 지세데 그 내가 지금 말하다 내가 지금 말들이 그냥 등산로 있는 미샤르도 저들이 지금 이걸로 해야 돼. Hay personas, bueno, las personas que son ciegas de nacimiento, pues esas personas no pueden imaginarse las formas, ¿no? Y los colores, no han tenido esa experiencia. Pero dice que pero bueno, pero ahora hay algunas opciones. Por ejemplo, pueden leer gracias al método del Braille utilizando la percepción de los dedos, ¿no? de las texturas, ¿no? La cognición directa sensorial táctil. Y se dice que además suelen tener los otros sentidos como más agudos, ¿no? Y gracias a la información muy acertada, como muy informada de los otros sentidos, es posible que surja una cognición directa mental de la forma con esta información, ¿no? Aunque lo que sí que pueden generar es el otro tipo de cognición directa mental que todavía no lo hemos visto, que es el no explicado aquí. Ese sí que lo pueden, que se refiere, por ejemplo, a tipos de clarividencia. Por ejemplo, hay algunos maestros que pueden, mediante la meditación, estar en una cueva, pero estar viendo todo lo que tenéis vosotros en la casa. Pero este tipo de cognición directa mental se llama la cognición directa mental no explicada aquí. Esto está incluido en otro apartado. Ale lewan la tene ani con tu quiere pes. Penati lamati tapuna la yo pelamati mikilonga yine ya con la tonto quiere pes. Entonces me dice, ¿cuál es la segunda pregunta? Y yo le digo, bueno, estaba incluida, pero por ejemplo, podríamos decir ahora, ¿qué pasa si es el maestro que está en la cueva es
invidente. Podría ver también las cosas que hay en la casa de ellos. Y me dice, sí, lo vería perfectamente. Pero ese es un tipo de cognición que surge de la meditación y no utiliza los órganos sensoriales. Por lo tanto, no son cogniciones directas sensoriales, por eso os acordáis de la definición que decía que surge por medio de su condición dominante, de su condición dominante específica, que era un órgano sensorial. Entonces, que si surge de ese órgano sensorial, va a ser una cognición directa sensorial. Yo os puedo contar y os contaré más adelante historias sobre maestros que están meditando en las cuevas y saben muchas cosas de lo que ocurre por el mundo. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta que es cuando habla de autocognición, o sea, tenemos la secuencia de las cogniciones sensoriales, luego la cognición mental, luego la autocognición. La pregunta es si la autocognición se refiere como a la toma de conciencia de lo que aparece en la mente, y si es eso, ¿qué pasa cuando a veces estamos un poco en piloto automático, que tenemos la cognición sensorial directa, la conciencia mental, pero no somos conscientes? O sea, es como que los órganos están actuando, pero luego yo no soy consciente de lo que pasa. Es como, me he tomado la pastilla, no me he tomado la pastilla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O voy en coche a no sé dónde y no sé ni cómo he llegado porque de repente me encuentro en un sitio y ha sido como muy automatizado, un poco esto, ¿no? ¿A qué se refiere con eso? O si se, porque ha dicho, como ha dicho que eran simultáneas. Claro, bueno, es que nos faltan muchas cosas por ver, que estarían aquí metidas, pero bueno, vamos a preguntarlo. Entonces, de la Rarik Careres, porque todavía ni siquiera hemos visto la autocognición. Rarik sena Careres, pena, Rarik sena sesin revés, Cain sena gacho de chancha la sesin mena, ni gamin se yo me chican tan tegimare. 아니 야매나 모자나라 곱대가 솔솔나라 렙나 아니 anga chini sagala to기요 니야 살로 마탄 바체 날레스 예. 되게 고름도지도 시신다 잠바사들이 말이지 그냥 시신기 교체 아니 르르게 잠바께야지 고름도 되는 거예요. 세신기 시신사들 semlo solda chingiri 네. delata Sí. 아니 저리사디 잠바께버 chingidi 잠바께 좀이 너도더니 정리지 대제라 잠바께요. Dice, vamos a hacer una distinción entre la autocognición, los recuerdos y luego la vigilancia y la memoria, porque la vigilancia y la memoria, no, la vigilancia es a lo que tú te estabas refiriendo ahora con ese acto de tener una atención hacia lo que estás pensando, ¿no? Hacia tu propia mente y estar siendo consciente de lo que estás pensando, ¿no? Mientras que la autocognición, la tarea que tiene es permitir la existencia de los recuerdos, digamos. Es como, digamos, una autopercepción de la cognición, pero para permitir la existencia del recuerdo de esa cognición. Pero por ejemplo, las cogniciones sensoriales son como cámaras de fotos que hacen fotos. Y luego esas fotos se almacenan en algún lado, ya sea en una película o en una memory card, en una tarjeta de memoria, y eso es la autocognición. Y esa autocognición se guarda en la cognición mental.
Y después, luego podemos entonces recordar esas cogniciones que hemos tenido. Por ejemplo, oh, qué bien que vimos aquí el paisaje, es tan bonito. Esas cogniciones sensoriales que tuvimos las podemos recordar gracias a que hubo ese momento de autocognición, que es almacenó, digamos, ese recuerdo en la cognición mental. Pero se llama de disto lo di chilo yang tong dos chilo tong wa de de la jirik chu Koran na lo le se ve cha rang rik za ani rang rik ta she de. Y se le llama autocognición porque es un poco como si fuera la bombilla, ¿no? La bombilla emana luz hacia afuera y esto serían las cogniciones externas, no la autocognición. Pero la luz que se queda dentro de la bombilla, que se ilumina, digamos, a sí misma la bombilla, esto sería la autocognición, un ejemplo para la autocognición. Chazara re Koran ki zini le zimbe namba chi yores. Suwe namba chi ni yu suwe namba chi miki sheba tabu che. Zimbe namba chi zane miki sheba di tsamde yinba di kung tsende lo so ni chik di rang rik chik yores. Vale, kongi yul trina zimba yares. Pena nye tada me to chil tawa ina miki shebe ta chela tana shubay nye me to chi tongso na ane me to di pena moran mingkara. Sandra Morangi Shereda Tozuchi Tanda Miki Tomboina. Sí. O di the Chele de Nasamana or Sandra Tombo de somebody Miki Chingumares. The Jenny the Suchigores and Yigishe Chingor, the Temples or Nidi, Entonces, por eso se dice que la autocognición se le llama, se dice que tiene el aspecto de el sujeto, no el aspecto del objeto, o sea que tiene, porque luego veremos también que todas las cogniciones tienen un objeto de enfoque y un aspecto. Entonces, en este caso, el aspecto se dice que es un aspecto de sujeto y no de objeto. Entonces me dice, mira, para que lo entiendas fácilmente, yo ahora estoy viendo a Sandra. Entonces estoy viendo aquí la cara de Sandra en la pantalla y entonces esa cara de Sandra yo la estoy viendo, pero no se almacena para que yo mañana me acuerde de la cara de Sandra en mis ojos, ni tampoco se almacena en mi cognición sensorial. En mi cognición directa sensorial ahora de la cara de Sandra, sino que se almacena en la cognición mental. ¿Y quién la almacena? Es esta autocognición que estamos teniendo en ese momento, que entonces percibe esa cognición sensorial de Sandra y la guarda. O sea, lo que percibe es esa cognición sensorial, ¿no? Pero ya veremos cuando estudiemos la teoría de mentes en escuelas más avanzadas que esa necesidad de tener una autocognición para que haga ese trabajo desaparece. Ya no vamos a tener autocognición más adelante. Ok. ¿Alguna otra pregunta? A ver, entra, vale. Tienes que quitar el silencio del micrófono. 다시 들리겠실라? desde 다시 들리 tensin돌car la. A mí, siguiendo con la pregunta que hizo nuestro compañero acerca de este sentido del no vidente, ¿podríamos hablar de sautántrica de cognición válida directa y con cognición inválida directa? Perdona, es que ha habido un momento que se ha cortado el sonido y no te he oído. No se oye bien. Ya. Sí, es que, bueno, está un poquito tormentoso por aquí,
entonces el internet está inestable. Pero preguntaba que si podemos hablar, siguiendo con el ejemplo del compañero, de esta persona ciega, no vidente, si podríamos hablar desde Sautántrica de cogniciones válidas y cogniciones inválidas directas. Gelati ngusumla ani tsematan tsemin niecha yorebes. Llores. Musum que tambo de chamas. Que si ni van a cheshela. Sí, podemos hablar de una cognición directa válida y de una cognición directa inválida. Y en este sentido, el ejemplo de la primera sería el primer momento de cognición directa es una cognición directa válida. Y el segundo y subsecuentes momentos de cognición directa son cogniciones directas inválidas. Recordemos que habíamos visto que la definición de la cognición válida era una cognición nueva y no engañosa. Tenía que ser nueva, solamente el primer momento es cognición válida. Sí, esto se irá aclarando más allá cuando vayamos adentrándonos más en la escuela, en las enseñanzas de... Vale. Entonces, bueno, pues iremos viendo todas las distintas cogniciones y entonces veremos la cognición válida, bueno, que hemos visto, pero se verá más en la división en dos, entonces se verán las divisiones, por ejemplo, entre cognición válida e inválida, conceptual y no conceptual, equívoca e inequívoca, ahí es cuando vamos a ver todas esas divisiones en dos, ¿no? Pero primero vamos a ver la división en 7, que es la que estamos viendo, y vamos a ver la cognición directa, la cognición inferencial, la cognición subsecuente, la presunción correcta, la percepción inatenta y la cognición errónea. La cognición válida es una cognición que comprende su objeto por primera vez. La cognición que, habiendo ya comprendido su objeto en un momento anterior, vuelve a comprender su objeto, entonces se llama una cognición subsecuente. Entonces, cuando yo miro a una flor, el primer momento de percepción de esa flor es una cognición válida. Y el segundo momento, si no se me ha olvidado la flor, si se me ha olvidado la flor, tengo que empezar de nuevas. Pero si no se me ha olvidado la flor, ese segundo momento y momentos subsecuentes son cogniciones subsecuentes. Y si se me olvida la flor y luego la vuelvo a percibir, entonces vuelvo a tener una cognición válida, en primer momento. Entonces la cognición subsecuente es una cognición que percibe de nuevo algo que ya había percibido con comprensión, en el sentido de que no es una cognición errónea. A esto se le llama en sánscrito pramana. Pra significa comprender el objeto. Perdón, pra significa, además fíjate, se puede parecer al prior, ¿no? Como primer momento, ¿no? Es en primer lugar, ¿no? Como nuevo, y mana es comprensión. Y bueno, se dice pramana en sánscrito, pero nosotros lo llamamos comprensión nueva. Nueva comprensión. Perfecto. Okay. Muchas gracias, Tucheche. Tucheche, Tensindol Carla. Bueno, pues pues muy bien, ha estado muy bien.
Cuando Ya, veía ya. algún singituro. 안jan저 로리 장이 스타 되주고요 말들이 네 로리를 도나치 ene lori tada yago sabe pe yago shen ko dos de kao Y no hace mucho tiempo que estáis estudiando teoría de mentes, pero parece que habéis puesto mucho interés y que estáis avanzando mucho. Muy bien. pe yago res ndi Estoy muy complacido. dadung lori gidine ya ene lori dundu yawa ta lori mangbo tene ya jacher chor res dadung. Y bueno, pues ya iremos viendo mucho más, ¿no? De teoría de mentes. La división en 7, las divisiones en 2, la división en 3. ane lori ki namsha dige yago jishana nangcho nang pe nyokto tsawa dige tsangma dine dirisha samba cheyon res. Si conocemos bien esta asignatura, luego cuando estudiemos las aserciones de las escuelas y la vacuidad y todo, nos va a encajar todo, ¿no? Vamos a comprender todo muy bien y vamos a decir, sí, porque esto es una condición de estas, esta es una de las otras, ya lo vamos a entender todo muy bien. Entre los científicos expertos hay muchos que han venido aquí atraídos por ese conocimiento, porque querían precisamente aprender teoría de mentes. Sobre la formación del universo o cómo crecen las flores, etcétera. Sobre eso no vienen aquí a aprender los científicos porque ellos saben mucho más que nosotros, pero sobre la mente nosotros tenemos una sabiduría muy profunda que realmente les llama la atención. Y algunos le han dicho a su santidad Dalai Lama, ¿no? que bueno, que gracias a la teoría de mente se pueden responder muchas preguntas que ellos tenían sin responder, ¿no? Y que estoy muy, muy contento de que hayáis tenido el interés de por fin estudiar teoría de mentes y que vosotros mismos lo hayáis organizado. Bueno, los que estamos aquí nos conocemos, dice que es Ela, y estoy muy contenta de que hayáis organizado esta iniciativa y que además pues estéis estudiando. Está muy, muy bien. Si estudiáis teoría de mentes, después teoría de silogismos, que yo no sé, y también escuelas, las escuelas budistas, entonces vais a tener un conocimiento muy profundo sobre la filosofía budista. Bueno, entonces hoy lo dejamos aquí, si no tenéis así más preguntas urgentes. Sí. Muy bien. Gracias. Okay. La Sindalkar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Oh, muy bien. Tucheche, tuchena, very nice to see you, Getchela. Que la preciosa bodichita nazca donde no haya nacido, de donde haya nacido, que no decline, sino que aumente más y más. Que los seres sensibles, nuestros padres y madres tengan felicidad, que los reinos inferiores queden vacíos y que las oraciones de los bodhisattvas se hagan todas realidad. Okay. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Gisela. Gracias, Tenzin. Gracias a los dos. Bueno, entonces, cuando pueda, dice que Gisela, me encantaría veros otra vez. Ojalá. Disponible. Que cuando pueda, que siempre que venga a clase a vernos. Sí, por favor. Pero no, Pues, sí, sí.
오늘 Chao. 다시 담고 No, y que se os va a debatir enseguida. 상담도 좀 딱새치를 Ay, que de vez en cuando 감사. tenemos que hacer algunas clases de debate. Vale, bien. 야야, 오케이. Gracias. Chao, chao. Vale, Ya, buenas tardes, buenas noches. buenas noches, muchas gracias. Mm.